reforzar ese contexto, ¿no? Entonces esta era la pregunta. Pero lo que tienen que hacer es construir, nuevamente les digo, su tablita de 2×2. Construyendo la tabla de 2×2, ya van a poder calcular la medida de asociación. En este caso, la medida de la fuerza de asociación, evidentemente, es el OR. ¿Por qué? Porque no tenemos, ¿qué cosa no tenemos? No tenemos. Incidencia, ¿no? Como no tenemos incidencia, no podemos calcular la otra medida de la fuerza de asociación que se llama riesgo relativo. Entonces, miren, a partir de esta misma pregunta puede surgir una pregunta para el examen. ¿Qué es lo que queremos que ustedes, si yo les volteo el cuadro, entiendan de qué se trata? Si les pongo boca abajo, entiendan de qué se trata. Si logramos eso, quiere decir que han aprendido. Pero a veces yo les pongo el mismo ejercicio, contextualizada de otra manera, tiene el mismo resultado y no contesta. Entonces, ¿eso qué traduce? Que el que no contesta es que no ha aprendido. Porque si han aprendido, yo les puedo poner, puedo escribir de diferente manera lo que está expresado ahí, o lo puedo escribir literalmente y y deberían resolverlo. ¿Por qué? Porque si entendieron, no hay problema para que resuelvan, porque el aprendizaje está dado. Entonces, lo que sí les recomiendo, siempre hagan su tablita de 2×2, salvo que ya ustedes sean expertos, porque hay algunos jóvenes que sí tienen una capacidad que espacialmente, sin necesidad de hacer un cuadrito, sacan los resultados. Pero yo les recomiendo que lo hagan así. La otra cosa les dije también, no sé si han logrado entrar al OpenEpi. Con el OpenEpi les facilita los cálculos, ¿no? Obviamente, como les digo, eso no lo van a usar en el examen. No, va a ser así. Entonces, en el OpenEpi les sale, estos son los resultados que da el OpenEpi. Ponen los valores y les va a dar los resultados del RR. Primero les van a empezar mostrando el chi cuadrado. Después le van a mostrar los valores del RR y después le va a mostrar los valores del OR. Y le va a mostrar los intervalos de confianza. Entonces, cuando ustedes hagan su trabajito de investigación para que les ayuden, si hacen su tablita de 2×2, no manejan muy bien el SPSS o el STATA, pueden usar el OpenEpi, ponen ahí los numeritos y les va a dar los resultados con los intervalos de confianza. Entonces, el resultado es este, que como digo, un gran número de estudiantes ha obtenido. Este es el intervalo de confianza, que ya ustedes también saben cómo se obtiene este intervalo de confianza, porque lo han hecho en estadística. Entonces, el objetivo del curso no es que obtengan el intervalo de confianza, sino que interpretemos. Entonces, ahí vamos a preguntar, para que no se duerman, ¿cómo interpretamos este resultado? Y ahí vamos viendo ya el aprendizaje. A ver, tú ayúdanos. ¿Cómo interpretas este resultado? Primera pregunta, ¿está claro? Si no, nos dices, ya, entonces interpretamos. Entonces no está claro. ¿Qué cosa no recuerdas? ¿Qué mide el OR? Asociación. ¿Entre qué? Los que padecen sepsis tienen 8.28 veces estar en la estancia hospitalaria prolongada. No, pero ¿qué mide el OR? Si tienes el concepto, mide la fuerza de asociación. ¿Entre qué? ¿Ya? ¿Entre qué variables? Vamos a ver, ¿tú nos ayudas? ¿Qué estamos evaluando ahí? ¿Qué queremos evaluar? ¿Qué asociación? Para que recuerden. La asociación entre sepsis y estancia hospitalaria prolongada en la asociación. Perfecto. Entonces, hay una variable independiente y hay una variable dependiente. ¿Cierto? Acá la variable independiente sería la sepsis y la variable dependiente sería el tiempo de estancia prolongada en la UCI. ¿Estamos? Entonces, obtenemos ese resultado. ¿Cómo interpretamos?
en que sí existe una fuerza de presión muy alta, incluso la sepsis podría considerarse como un factor de riesgo muy elevado y que esto es estadísticamente relevante porque es un tema de confianza en el individuo. Listo, está bien, está bien. A ver, ¿tú cómo lo interpretarías? ¿Algo más que añadir? Recuerdo que para la sepsis, Pues aquellos con sepsis tienen probabilidad de estancia de la UCI en comparación con los que no tienen Me cago en todo. sepsis. Y este resultado obtenido es No puedo ingresar allá. significativo. Está bloqueado. ¿Sí o no? ¿Por qué? Le pago. Ya que tiene, no incluye alumnos. Listo, listo. Ahora sí. Con el límite. Ahí está. 4.621 hasta 14. Listo, ahora sí ya. Ya está. Listo. Bien, entonces, habiendo recordado un poquito esto, vamos a hablar del otro tema ahora, que es el tema de la causalidad en epidemiología. Y ahí vamos a tratar de la teoría de la causalidad, los conceptos de unicausalidad y multicausalidad, de la complejidad de causas y los criterios de causalidad y las aplicaciones que tiene esto que vamos a hablar de la causalidad. Para eso, recordar lo que hemos tratado también anteriormente, ¿no? O sea, el concepto de causa primero tuvo una connotación divina, es castigo divino. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo fue eso? Jon Snow. Hasta que apareció ¿quién? Ah, no, el de los microbios. ¿Qué señor? ¿Quién dijo no es un castigo divino? Sócrates, ¿no? Sócrates dijo, 400 años antes de Cristo, dijo, la enfermedad no es consecuencia del castigo divino, sino de El ambiente. El ambiente. los factores ambientales nocivos pobremente definidos, llamados los miasmas, ¿no? Entonces, este concepto de causa ha evolucionado a lo largo del tiempo conforme ha evolucionado el conocimiento. Ya después aparece este señor Pasteur, quien cambia radicalmente el concepto sobre la naturaleza de la enfermedad. Y con él se inicia el proceso de el analizar la enfermedad y la causa a través del concepto de la unicausalidad. Y así vamos a ir viendo cómo se ha ido desarrollando este tema de la causalidad. Ahora, ¿por qué es importante que ustedes conozcan este tema de las causas? Uno, porque si conocemos la causa, vamos a hacer una adecuada prevención. Si conocemos la causa, nos va a permitir que hagamos un diagnóstico correcto. Y luego, evidentemente, va a permitir que apliquemos el tratamiento adecuado. En nuestra vida diaria, el concepto de causalidad lo vamos a aplicar. Por ejemplo, cuando ustedes estén en el hospital y ocurra una reacción adversa medicamentosa, porque se puso un medicamento, entre comillas, ¿no? Y ocurrió que el paciente le afectó, vamos a tener que utilizar los criterios de causalidad para definir si el medicamento produjo el efecto. Por la otra, que es más común, cuando ocurren las vacunaciones, las campañas de vacunación, o cuando ingresa una vacuna nueva, decimos que la vacuna le ha afectado al que le pusieron. Y eso se llama evento supuestamente atribuido a la vacunación. Cuando nosotros queremos definir si realmente este evento supuestamente atribuido a la vacunación es producto de la vacunación, tenemos que aplicar lo que vamos a enseñarles, los famosos criterios de causalidad. Entonces ahí está la aplicabilidad que tiene esto que les enseñamos. El tema de causalidad es un poquito complejo. Yo les voy a mostrar una cosa bastante aterrizada para el nivel que están ustedes. Pero si se interesan, cuando comienzan a leer el tema de causalidad, es un tema filosófico, ¿no? Van a escuchar ahí a Popper,
donde nos comienza a decir la causalidad y comienza a decir cuando un niño prende el interruptor y ve que enciende la luz y comienza a hacer toda una disquisición en términos de que por qué encendió la luz cuando presionó el botón. Entonces yo lo que les traigo ahora es, como ustedes son estudiantes del pregrado, una cosa aterrizada y que va a ser de utilidad para cuando ustedes estén ya como médicos. Esto también ya es lo que hemos revisado anteriormente, dice causa y variable. Es un acto, suceso o estado de la naturaleza, claro, que inicia o permite. Y ahí hay una palabrita que dice solo o en conjunto con otros, o sea, solo o en conjunto con otros, una secuencia de eventos del que resulta un cambio o modificación de la situación previa, a lo que llamamos efecto. Entonces, la causa es un acto, un suceso, un estado de la naturaleza que inicia o permite que solo o en conjunto se desarrolle una secuencia de eventos que finalmente se va a traducir en un efecto. Y esto es lo que ustedes han visto, lo que le preguntaba a su compañero, ¿no? ¿Qué variables están involucradas? La variable X, que vendría a ser la causa, el suceso, y la variable Y, que vendría a ser el efecto, como consecuencia de la acción de esta causa, o de este suceso, de este estado de la naturaleza. No es tan simple, ¿no? La asociación causal no es tan simple. Esto, si vemos así, sería una asociación causal, llamada también unicausal, donde una causa produce un efecto determinado. Pero en la vida real van a ver ustedes que no es así. Es un tema un poquito más complejo. Según Rothman nos dice, evento, condición o característica antecedente, variable independiente, que si está presente, cambia la probabilidad de ocurrencia de un evento, ejemplo, enfermedad, en un momento determinado, mientras otras condiciones permanecen vivas. Así nos define también Rothman a la causa. Y en epidemiología la causalidad está referida a aquellas condiciones que al ser modificadas, mediante una intervención sanitaria, modifican la aparición del daño. Y también aquel evento, condición o característica que tiene un papel esencial en producir la ocurrencia de una enfermedad. Entonces, dicho de otra manera, es aquella situación que sola o en conjunto produce modificaciones que se van a traducir finalmente en un efecto. En epidemiología usamos este concepto, el concepto de la inferencia causal. ¿Y qué es la inferencia causal? Es la cuantificación del efecto causal de una exposición o tratamiento sobre un resultado. Cuando hablamos de causa, no solamente vamos a hablar pues, de factores de riesgo, ¿no? Sino cuando hacemos un estudio experimental, vamos a hablar, por ejemplo, de que el medicamento tal produce el efecto tal. Y ahí también vamos a tener en cuenta este concepto de inferencia causal. En la inferencia causal, los procesos de pensamiento y métodos que evalúan si existe una relación de causa-efecto, que estiman la magnitud de una relación causal, se hace mediante algunas medidas de efecto. Miren, algunas medidas de efecto que ya las hemos revisado. Dentro de esas medidas de efecto tenemos las medidas de la fuerza de asociación, que nos van a explicar un criterio de causalidad que se llama intensidad o fuerza de asociación. Por eso nos dice eso. Dice, los procesos de pensamiento y métodos que evalúan si existe una relación de causa-efecto, que estiman la magnitud de una relación causal, se hace a través de alguna medida del efecto. Medida del efecto, es decir, riesgo relativo o el OR. Esto también es importante que recuerden, que cuando hablamos de causalidad, existe el concepto de causa necesaria y causa suficiente. Causa necesaria es aquella que si no está presente, no se produce la enfermedad. Eso es una causa necesaria. Mientras que una causa suficiente es aquella que por sí sola produce la enfermedad. Y conociendo estos conceptos de causa necesaria y causa suficiente, vamos a poder analizar diferentes situaciones que se van a presentar donde la causa puede ser necesaria y suficiente, la causa puede ser necesaria pero no suficiente, la causa puede ser suficiente pero no necesaria, la causa puede ser no necesaria ni suficiente. Y así es como se van a comportar o se van a poder explicar diferentes enfermedades
diferentes asociaciones causales, ¿no? Entonces, causa necesaria es aquella que si no está presente no se produce la enfermedad. Causa suficiente es aquella que por sí sola produce la enfermedad. Resumido lo que dice acá, ¿no? Factor presente que puede desencadenar la enfermedad. O, miren lo que dice, factor presente o conjunto mínimo de factores que condicionan que puede inevitablemente producir la enfermedad. La diferencia. Y así es lo que les decía, cuando nosotros hacemos las condiciones generales o las causas de la variable antecedente X que pueden causar Y, X puede ser necesario y suficiente para producir Y. X puede ser necesaria pero no suficiente para producir Y. X puede no ser necesaria pero puede ser suficiente para producir Y. X no puede ser necesaria ni suficiente para producir el efecto Y. Y eso lo vamos a ver en cada uno de estos ejemplos. Decimos de que la causa es necesaria y suficiente para que se produzca el efecto. Es decir, que si no está el factor, no se va a producir la enfermedad. Entonces eso traduce de que la causa tiene que estar presente necesariamente para que se produzca la enfermedad. Y la otra condición es de que por sí solo el factor produce la enfermedad. Y acá les he puesto dos ejemplos. Dice el virus de la rabia y la producción de enfermedad hidrofóbica y el virus del sarampión en un paciente no inmunizado, evidentemente, y la presencia de sarampión. En esas condiciones, el virus de la rabia es una causa necesaria. ¿Por qué? Porque si no está el virus de la rabia, no se va a producir la enfermedad. El virus de la rabia es una causa suficiente. ¿Por qué? Porque por sí sola va a producir la enfermedad. Entonces, ¿qué quiere decir? O sea, ¿cómo se traduce eso? Si tenemos un perro que tiene rabia y nos muerde, este virus va a ser suficiente y va a ser necesario para que se produzca la enfermedad. Necesario porque si no está el virus no se produce la enfermedad. Suficiente porque por sí solo produce la enfermedad. ¿A qué nos referimos? Que no necesita otros factores para que se produzca la enfermedad. Si el perro con rabia muerde yo les pongo este ejemplo extremo, muerde al papa, por más papa que sea, le va a dar rabia. Por lo tanto, el virus es suficiente, porque por sí solo produce la enfermedad. ¿A qué me refiero? Con poner el ejemplo que sea el papa, ¿no? Es el que tiene las mejores condiciones, digamos, sociales, el mejor nivel educativo. Independientemente de eso, le va a dar rabia. Si ese mismo perro muerde a una persona pobre, igualmente le va a dar rabia. Lo mismo es en el caso del virus del sarampión en personas no inmunizadas. Si el virus entra en contacto con una persona no inmunizada, independientemente de otros factores, le va a dar sarampión. ¿Por qué? Porque el virus de sarampión se convierte como una causa suficiente. Por sí sola va a producir la enfermedad. A diferencia de otras enfermedades que vamos a ver más adelante. En cambio, la causa puede ser necesaria pero no suficiente. Es decir, para que se produzca la enfermedad es necesario que esté el factor. Es indispensable la presencia del factor, pero por sí solo no va a producir la enfermedad. Y creo que con un ejemplo van a entender mejor. Tenemos el bacilo de Koch, que sería la causa necesaria, ¿cierto? Porque si yo retiro el bacilo de Koch y hay pobreza, hay hacinamiento, hay analfabetismo, no se va a producir la tuberculosis. Pero si en esas condiciones donde hay pobreza, hacinamiento, ingresa el bacilo de Koch, esto se va a convertir, o esto va a condicionar la ocurrencia de la enfermedad. En este escenario, en este ejemplo de el bacilo de Koch y la presencia de tuberculosis, el bacilo de Koch es una causa necesaria, pero no es una causa suficiente. ¿Por qué? Porque por sí solo el bacilo de Koch no produce tuberculosis. Tienen que estar presentes estos factores, pobreza, hacinamiento, para que se produzca la tuberculosis. Ahí está el otro ejemplo donde la causa es necesaria, pero no es suficiente. Es lo mismo, bacilo de Koch, malnutrición, hacinamiento, tuberculosis. Pueden poner todas las combinaciones, pero para que se produzca tuberculosis tiene que estar el bacilo de Koch presente.
Por lo tanto, se convierte el bacilo de Koch en una causa necesaria, pero no suficiente. ¿De qué? De tuberculosis. Puede ser causa suficiente, pero no necesaria. Y ahí tenemos este factor A, produce enfermedad. Este factor B produce por sí solo enfermedad. Este factor C produce por sí solo enfermedad. Y los ejemplos tenemos la radiación por sí sola produce leucemia, por lo tanto es una causa suficiente, pero no necesaria, porque el benceno también puede producir leucemia, ¿cierto? Y el benceno por sí solo produce leucemia, por eso es suficiente, pero no es necesaria, porque la radiación puede producir leucemia. Entonces, en este ejemplo, donde tenemos la radiación, el benceno o campos electromagnéticos pueden producir leucemia. En este contexto, la causa radiación, la causa benceno, la causa campos electromagnéticos se convierten en causas suficientes, pero no necesarias. Porque dijimos, causa suficiente por sí sola produce la enfermedad. Causa necesaria, si no está presente, no se produce la enfermedad, ¿no? Pero en este caso, no está la radiación, pero está el benceno. Por lo tanto, la radiación no es una causa necesaria, ¿cierto? Pero sí es suficiente, porque por sí sola va a producir leucemia. O en este otro ejemplo, el humo del cigarrillo, o el asbesto, o el gas radón, puede producir cáncer de pulmón. Están los ejemplos de causa suficiente, pero no necesaria. Y dijimos también que la causa puede ser ni necesaria ni suficiente, ya que el factor A más el factor B, y el factor C y el factor D, o el factor C más el factor D, y el factor E más el factor F, o el factor E más el factor F, pueden producir enfermedad. Esto que estamos viendo luego se van a traducir en las diferentes explicaciones de los modelos de causalidad que vamos a revisar. Y ahí está, dice, historia familiar más hipertensión puede producir infarto de miocardio agudo. Y historia familiar, hipertensión y obesidad y tabaquismo, y estrés y colesterol pueden producir infarto de miocardio. O la otra, historia familiar, hipertensión o obesidad, tabaquismo o estrés, colesterol pueden producir infarto de miocardio. Ninguna de estas son causas necesarias ni suficientes, porque si yo elimino esto, todos estos pueden producir hipertensión. Si yo elimino estos dos de acá, historia familiar, hipertensión, y persiste obesidad, tabaquismo, estrés, colesterol, van a producir infarto de miocardio agudo. Entonces, en ese escenario, la causa no es ni necesaria ni suficiente. Y ahí aterrizamos. Si hemos entendido bien el concepto de causa necesaria y causa suficiente, vamos a poder entender estos modelos de causalidad. Y los modelos de causalidad han surgido, yo les decía, para poder explicar la ocurrencia de las asociaciones entre un factor y un daño. Y eso está relacionado con el conocimiento que vamos adquiriendo. Primero teníamos un modelo determinista puro, luego apareció el modelo determinista modificado, luego el modelo multicausal, y luego, para sustentar este modelo determinista modificado y este modelo multicausal, apareció el modelo probabilístico. Entonces, ¿qué nos dice el modelo determinista puro? Que hay una causa única para un efecto único. Y ahí hablamos de Pasteur, pues, ¿no? Con él iniciamos este concepto de que hay causa única para un efecto único. Y el que nos plantea esta unicausalidad, basándose en esto de la identificación de los microbios, es Roberto Koch. Y para que un modelo responda a que es determinista puro, la causa tiene que ser necesaria y suficiente, ¿cierto? Si la causa no es necesaria o la causa no es suficiente, no va a ser un modelo determinista puro. El determinista puro dice de que la causa tiene que ser necesaria y suficiente. Es decir, debe estar presente y además por sí sola debe producir la enfermedad. Ejemplo que les hemos dado, la rabia y el sarampión. Y yo les decía, este modelo determinista puro o unicausal se sustenta en los postulados de Koch, que fue presentado en esta época, pues, ¿no? Y dice, la primera aplicación importante del modelo determinista en las ciencias biológicas. Y nos dice, la gente debe estar presente en todos los casos de la enfermedad. Debe estar presente, ¿no? Dice, así dice por los postulados de Koch.
Eso que representa que la causa es necesaria. Si no está presente, no se produce la enfermedad. Luego nos dice, la gente no debe encontrarse presente en ninguna otra enfermedad. Eso ya corresponde al concepto de especificidad. Pero cuando hablamos de necesario y suficiente, está esto de acá, el punto 1, nos dice, la gente debe estar presente en todos los casos y el agente debe inducir la enfermedad siempre que se introduzca en animales susceptibles, causa suficiente. Y luego dice, el agente debe ser aislado en cultivo puro, causa 1. Entonces, en resumen, el modelo determinista puro o unicausal tiene como característica que la causa es suficiente y necesaria. ¿Cómo se sustenta esto? A través de los postulados de Koch, donde nos menciona en el punto 1 la causa necesaria y que el agente debe estar presente, si no, no se va a producir enfermedad, y que el agente por sí solo induce enfermedad. Eso traduce esto, el agente debe inducir la enfermedad siempre, causa suficiente, por sí sola produce enfermedad. Si no está presente, no se produce la enfermedad, punto 1. Pero también han habido limitaciones, ya como ustedes saben, pues no, esto lo han revisado en histología o lo van a revisar ampliamente. Hay limitaciones del postulado de Koch, presencia del agente microbiano no se acompaña siempre de síntomas y signos. Eso es así, ¿saben? ¿Por qué? Porque el espectro de la enfermedad, hemos hablado de la historia natural de la enfermedad, no todo aquel que se infecta desarrolla la enfermedad, ¿cierto? Entonces era una limitante. Luego, gran número de evidencias de que ciertos factores de riesgo producen más de un efecto patológico. También, cuando se comenzó a avanzar en el conocimiento, ocurrieron estas eventualidades. Y el otro problema del postulado de Koch es que no incluye el concepto de portador asintomático. Para ellos, el que tiene el microbio va a desarrollar la enfermedad, va a presentar manifestaciones clínicas, ¿no? Estas son las limitaciones que plantea este postulado de Koch para sostener este modelo de unicausalidad. Entonces, ante estos cuestionamientos, evidentemente tiene que surgir otro modelo para explicar la enfermedad, ¿no? Entonces, como por ejemplo, la asociación que hemos encontrado entre el bacilo de Koch y la ocurrencia de tuberculosis. Y ahora, casi todas las enfermedades tienen una explicación desde el concepto del modelo determinista modificado. ¿Y qué es lo que tenemos que identificar ahí? En el modelo determinista modificado de Rothman, que existe una causa necesaria. ¿Qué es la causa necesaria? Que tiene que estar Para que presente se para produzca la poder la enfermedad. enfermedad. Eso sería la causa necesaria. Pero para que se produzca la enfermedad dijimos que se necesita que haya una causa suficiente, ¿cierto? En el modelo de Rothman ya no se llama causa suficiente, se llama complejo suficiente. ¿Por qué complejo? Complejo suficiente, ¿por qué? Porque el complejo suficiente se va a conformar por la presencia de las causas necesarias que están presentes siempre para que se produzca la enfermedad y las diferentes causas contribuyentes o componentes. Entonces, cuando tenemos que la causa necesaria y van apareciendo las causas contribuyentes o componentes, se van a ir llenando los fragmentos de este pastel. Cuando este pastel se complete, se va a identificar esto que llamamos conjunto suficiente. ¿Y qué es el conjunto suficiente? Es aquel que por sí solo va a producir la enfermedad. ¿Está bien? Y el ejemplo es tuberculosis, pues no, decía, este es el bacilo de Koch, este es el bacilo de Koch, este es el bacilo de Koch. Y acá ponemos los diferentes factores que pueden estar relacionados. Por ejemplo, hacinamiento, desnutrición, analfabetismo. Y así vamos combinando en cada uno de ellos los diferentes factores que puedan conformar esto de acá, que se llama el conjunto suficiente. Si no se conforma el conjunto suficiente, no se va a producir la enfermedad. Eso nos dice el modelo determinista modificado de Rothman. Entonces, en el modelo determinista puro, causa necesaria y causa suficiente. En el modelo determinista modificado, causa necesaria, causas contribuyentes o componentes y complejo suficiente.
Yo les reitero esto y les pongo en el examen. ¿Cuál es la característica del modelo determinista modificado? Y le pongo A, B, C, D y marcan la de determinista puro. ¿Cuál es la diferencia entre el modelo determinista puro y el modelo determinista modificado? Que en el modelo determinista puro existe la causa suficiente. En cambio, en el modelo determinista modificado existe el conjunto suficiente. Por eso les decía, presten atención acá, donde dice, la causa es aquella que condición o conjunto de condiciones, ¿no?, que por sí solas producen la enfermedad. Aquí estamos viendo ese tema en el modelo determinista modificado. Y esto surge porque van apareciendo pues enfermedades que no podemos explicar. Cuando aparecen las enfermedades transmisibles, difícil interpretar o difícil explicar la causalidad a través del modelo determinista puro, a partir del modelo determinista modificado, y aparece el otro modelo que vamos a ver actualmente. Si nosotros queremos ver dengue podemos explicar por este modelo determinista modificado. Aquí estaría el virus y todo acá los factores, pues, ¿no? Falta de agua, analfabetismo, hacinamiento, vivir en una zona tropical, ¿no? Luego tenemos este modelo multicausal, donde dijimos en el modelo multicausal no hay causa necesaria ni causa suficiente. Dice, todo suceso es producido por una cantidad importante de factores, o al menos el principal está acompañado de otros muchos que se relacionan con él, estableciendo un conjunto de sistemas interactuantes de múltiples interconexiones. Esto es lo que nos dice. Y así hay modelos para ver el tema de enfermedad cardiovascular, para analizar el tema de diabetes mellitus, de las enfermedades crónicas en general. ¿Y cómo podemos explicar? A través de este modelo de causalidad o multicausal. Y ahí aparece esto de acá, que es el modelo probabilístico. ¿Por qué? Porque ¿cómo aterrizo yo un modelo, por ejemplo, determinista modificado o un modelo multicausal? Para decir dónde intervengo. Entonces ahí aparece el modelo probabilístico. ¿Para qué? Para que hablemos de la inferencia causal. Y volvemos a lo que hemos revisado en la clase anterior, factor de riesgo. Entonces, cuando analizamos esto de acá, lo que vamos a hacer es identificar los diferentes factores de riesgo. Y vamos a intervenir sobre aquel factor de riesgo que tiene la mayor fuerza de asociación. Y eso está relacionado ¿con qué paradigma? Cajas negras, factores de riesgo, ¿no? O el paradigma de las cajas negras. Entonces, el paradigma de cajas negras nos identifica cuál es el factor de riesgo que está más fuertemente asociado con enfermedad hipertensiva, o con enfermedad cerebrovascular, o con enfermedad cardíaca coronaria, y sobre ese factor vamos a intervenir. Por eso se llama caja negra, porque no sabemos qué hay acá, solo sabemos que hay un factor que es el más fuertemente asociado, y sobre ese vamos a intervenir. Y no sabemos si esa es la causa, ¿no? Per se. Por eso se llama paradigma de las cajas negras. Entonces ahí volvemos acá al tema del factor de riesgo y recordamos nuevamente los criterios del factor de riesgo. Para que sea un factor de riesgo se debe observar que el factor covaría con la enfermedad. Si aumenta el factor, el daño va a incrementarse. La presencia del factor de riesgo debe preceder la ocurrencia de la enfermedad, y ahí ya vamos hablando de un criterio de causalidad que se llama temporalidad. La presencia del factor de riesgo debe preceder la ocurrencia de la enfermedad. Y luego, la asociación observada no debe ser atribuida a ninguna fuente de error. Es decir, que la asociación que estamos viendo no debe ser producto del sesgo. Cuando hablamos de ningún error, decimos de ningún sesgo. ¿Y qué cosa es el sesgo? Error repetido, error sistemático. Entonces, esas son las características o los criterios que debemos de tener en cuenta para decir que un factor es factor de riesgo. Y
como dice acá, el modelo probabilístico se basa en aceptar que para la mayoría de las enfermedades es imposible predecir si una persona dada las desarrollará o no, pero sí es posible asignar a cada sujeto una probabilidad de que las desarrolle. Ese es el modelo probabilístico. Esta probabilidad puede ser estimada a partir de la observación de grupos de personas con características similares a las del sujeto problema durante un periodo de tiempo. Ejemplo, observando el número de casos nuevos de cáncer de pulmón que aparece en una población de fumadores durante un periodo de tiempo, podemos estimar la probabilidad de que un fumador desarrolle cáncer de pulmón durante un periodo de amplitud similar. ¿No? ¿Y ahí qué medida utilizaríamos? Si les pongo ahí, a ver, ¿qué medida dice? Observando un número de casos nuevos de cáncer pulmonar que en una población de fumadores de un periodo de tiempo, podemos estimar la probabilidad de que un fumador desarrolle cáncer de pulmón durante un periodo de amplitud similar. ¿Qué medida nos va a permitir eso? Incidencia. Incidencia. Ya, lean, miren lo que dice. Observando el número de casos nuevos de cáncer de pulmón que aparecen en una población de fumadores durante un periodo de tiempo, podemos estimar la probabilidad de que un fumador desarrolle cáncer de pulmón durante un periodo de amplitud similar. No dice comparado con los que no fuman, no dice solamente los fumadores, y yo veo cuántos casos nuevos. ¿Qué medida voy a calcular? ¿Qué medida epidemiológica podría calcular en esta circunstancia, con este contexto? Tasa de incidencia, pues, ¿no? Y la tasa de incidencia acumulada, ¿no? ¿Qué mide? El nuevo caso. Entonces, ¿cuál es la probabilidad? Dice, si usted fuma 5 cigarrillos, tiene la probabilidad tanto de sufrir cáncer de pulmón. Eso nos dice, o de cada 1000 personas que fuman, 20 tienen la probabilidad de desarrollar cáncer de pulmón. ¿Cierto? Entonces, eso es lo que les pido. Cuando el examen no tiene trucos, no tiene trucos, porque no, yo les digo siempre, les digo a los estudiantes, el examen no es una adivinanza. Y si yo por equivocación resulta que la pregunta, luego que analizamos en la discusión, es una adivinanza, la anulamos, pues. Porque ustedes no vienen a adivinar, ¿cierto? Ustedes vienen a aprender. Entonces, de eso estén tranquilos. No estén buscando en la letra chiquita. El profesor habrá querido decir, no piensen nunca cuando dan el examen qué es lo que yo he querido decir, sino lo que está escrito. ¿Ya? Porque yo no pongo preguntas para que ustedes desaprueben, sino para probar lo que han aprendido. ¿Ya? Entonces, pero sí denle una leidita con calma. Y ahí está, si no comparamos, está esto de acá, que se llama tía o riesgo absoluto. Tía o riesgo absoluto, el riesgo atribuible no es O, la tía no es O, riesgo, ¿cierto? Es el riesgo absoluto. ¿Se acuerdan en qué momento vimos riesgo absoluto? La semana pasada. Cuando hablamos de la clase anterior, nomás hemos visto. Enfoque riesgo. O le dije, maneras de medir, ¿no? Les decía, una de ellas es riesgo absoluto, que se llama tasa de incidencia acumulada o densidad de incidencia. Ahí está el cuadrito que les he puesto. La otra manera, si comparamos, lo que muy bien han dicho, riesgo relativo. Y si no hay incidencias, el OR. Entonces, medida de riesgo y medida de la fuerza de asociación, RR o R. Ahí también ya supongo se han dado cuenta ustedes cuando calculan el riesgo relativo y cuando calculan el OR. Supongo, porque ya han hecho su actividad de seminario. Y ahí lo que tienen que recordar es lo siguiente, para que no se olviden nunca. La incidencia es una película, nuevamente, yo soy reiterativo, los que ya saben que este profesor es aburrido, repite lo mismo, pero para el que no, les sirve pues, o para el que ha venido recién, como nuestro amigo que está por ahí, le va a servir. Entonces les decía, ¿la incidencia es una película o es una fotografía? Una película, ¿no? Entonces, si es una película, cuando me den una pregunta para que yo calcule una determinada medida, tendrán que decirme, ¿se hizo el seguimiento? Pues nos tendrán que decir, entre el periodo tal y tal, ¿no? Se evaluó a los y se encontró esto, ¿cierto? O nos dirán, se evaluó a los pacientes o se evaluó a personas que no tenían la enfermedad, porque esa es la otra cosa también, ¿ah? Yo le digo, pero profesor, usted dijo que tenía que decir la palabra seguimiento y en el examen no dice seguimiento, pero dice, pues, se evaluó personas que no tenían la enfermedad.
y luego aparecieron, si no tenían la enfermedad y luego apareció la enfermedad, ¿qué cosas son? ¿Casos nuevos o antiguos? Nuevos, pues. Entonces, eso es lo que quiero que aprendan. Listo. Y si no hay incidencias, vamos a calcular el OR. No les decimos si se trata de un estudio transversal o un estudio caso control, no les ponemos todavía, no incidimos en eso porque no han hecho diseños. Entonces lo que sí tienen que entender que si no tienen incidencias, no pueden calcular incidencias, la medida de la fuerza de asociación que tienen que calcular es el OR. Eso es lo que tienen que entender. Las ventajas del modelo probabilístico permiten jugar con nuestra ignorancia de los procesos causales y la forma de observarlos, permite la valoración de la relación dosis-respuesta entre una exposición y una enfermedad, el modelo probabilístico, posibilita la creación de modelos matemáticos que facilitan datos exactos e interpretables y permitirán analizar exposiciones múltiples y o enfermedades. Ya esto a través de los diferentes modelos que se utilizan en la estadística, ¿no? A través de este modelo se intenta identificar las distintas causas componentes y las causas suficientes del modelo determinista modificado y los diferentes eslabones que se integran en el modelo multicausal. Entonces el modelo probabilístico sustenta al modelo multicausal y al modelo determinista modificado. ¿A través de qué? De la identificación de los componentes y la causa suficiente en el determinista modificado y de los eslabones que integran el modelo multicausal. Bien, acá tenemos una serie de factores de riesgo para diabetes mellitus, ¿no? Así es, y es lo que habíamos visto en la clase de factores de riesgo, ¿no? Una serie de factores de riesgo que están relacionados con la ocurrencia de un determinado daño. Y esos factores de riesgo tienen diferentes medidas de la fuerza de asociación. Entonces, esto les pongo a propósito de que hemos hablado del modelo probabilístico. Esto es lo que nos permite el modelo probabilístico, de identificar estos diferentes. Hay una serie de factores de riesgo que están relacionados con la diabetes mellitus y el modelo determinista, el modelo probabilístico nos va a decir cuál es ese factor que está más fuertemente asociado. Entonces, ya acá ustedes pueden interpretar, ¿cierto? ¿Quién quiere interpretar ya para no molestarlos? Levanta la mano y nos dice, pues. Entonces, en el examen puede venir esto para que interpreten, o puede venir esto sin esto de acá, y para que digan ustedes cuál es el factor de riesgo más fuertemente asociado, por ejemplo. Entonces, ahí hay dos niveles de aprendizaje, ¿no? Uno, si yo les pongo el valor, que sepan interpretar. Y la otra, además de interpretar, que sepan construir. O sea, que sepan utilizar la información para construir las diferentes tablas y obtengan el resultado correspondiente. A ver, vamos a ver. ¿Quién nos quiere ayudar? ¿Tú? ¿Nos quieres ayudar? No hay problema, vamos. ¿Qué estamos viendo ahí? Siempre que les pregunto qué estamos viendo ahí, entonces, profesor, ahí estamos viendo una tabla, y así a su profesor les tiene que contestar, sin miedo, porque estoy viendo, profesor, le dice, una tabla donde dice tal cosa, y está, ya está, y ahí empieza. Entonces, en realidad no hay que interpretar. ¿Qué vemos ahí? Estamos viendo una tabla donde nos muestra Eso. controles y casos. ¿Ya? Y las variables. ¿Para analizar qué? Para analizar los factores de riesgo de diabetes mellitus. Perfecto. Listo. Entonces, ¿hacia dónde te jalaría tu ojito? Para que interpretes esta información. Entonces, la otra tienes, en la primera columna que tienes, las variables. En la segunda columna, El grupo control. el grupo control. Y el grupo de casos. Y luego, en la otra columna, El observativo. listo. ¿Y qué tienes debajo de los ratios? El ¿Qué dice? intervalo de confianza.
y al costado puntual. ¿Entiendes qué es puntual? No. A ver, ¿quién le ayuda? ¿Tú sabes qué es puntual? Eso es lo que tienen que, cuando comienzan a ver, comienzan a analizar. Ella ya nos dijo, profesores, son los factores de riesgo de un estudio de casos y controles, de un grupo control y un grupo de casos. Ah, ya, pero sí, el OR lo que he encontrado es el intervalo. Hasta ahí ya entendí, pero no sé qué es el puntual. ¿Qué te imaginas? El indicador de si tiene valor significativo significativamente. ¿Ya? ¿Ya? Entonces hemos visto el intervalo, pero lo que yo me pregunto es ¿qué significa puntual? Porque así publican, pues, ¿no? Puntual dice, El OR. ¿no? Es el OR, pues, ¿no? Entonces, si no le creen al profesor, agarran y dicen, no, el profesor Y lo es calculan. siempre duden de su profesor. Dice profesor, 9.20, ¿cuánto será? Voy a ver si el puntual, lo que yo estoy pensando, que es el OR, voy a calcular. ¿Y cómo calcularían ese 9.24? Fácil, ¿no? Ponen su tablita de 2×2, ponen total de controles 100, total de casos 100, ¿cierto? Ponen los que tienen el antecedente familiar y los que no tienen, 33 serán los que tienen, 67 los que no tienen, y en el grupo de casos 82 que tienen y la diferencia 18 que no tienen, ¿cierto? Calculan, hacen aspita y les debe salir 9.24, pero como ya ustedes han usado el OpenEpi, ponen los valores de la tablita y le va a salir 9,24 con un intervalo de confianza de 4,78 hasta 17,87. Entonces ahí sí podemos interpretar. ¿Cómo interpretamos? Individualmente. A ver, ¿cómo interpretamos? ¿Nos ayudas? Y si interpretamos el 9.24 con el intervalo de confianza, ¿qué dirían? Que los antecedentes familiares de diabetes tienen un riesgo 9.24 veces más la probabilidad de enfermedad. O sea, aquellos que tienen antecedentes familiares de diabetes tienen 9.24 veces la probabilidad de desarrollar diabetes mellitus tipo 2 en comparación con los que no tienen antecedentes familiares de diabetes, ¿no? Y este resultado es estadísticamente. Listo, y ya si ustedes te les dice, a ver, ¿cuál es el factor que tiene mayor riesgo? Ya lo dijo su compañera, síndrome metabólico, buen profesor, porque es el que tiene el valor más alto, ¿cierto? Y si el síndrome metabólico sale así, 19.45, y el intervalo de confianza sale 0.95 a 40.27, ¿seguirían diciendo de que ese es el factor de riesgo? No, busco otro, ¿no? Busco otro, perfecto. El otro dato que nos da el intervalo de confianza, ¿cuál es? Aparte de la significancia, les dije, la precisión. ¿Cuál de esos resultados es el más preciso? Puede ser la pregunta del examen, ¿no? ¿Para eso qué tienen que hacer? Fácil, profesor, ¿no? Tengo que restar el valor máximo del valor mínimo y aquel que la diferencia sea menor, ese es el más preciso. Una manera práctica. Ahora, si ustedes son trome, ya ven, dicen, no, ese 9.39 a 40.27, profesor, ese es un valor recontra, ¿cierto? ¿Ah? ¿Cómo dijo que era lo de precisión? Para que ustedes vean cuál es el resultado más preciso, es aquel que tenga menos diferencia entre el valor mayor y el valor menor, ¿cierto? Valor máximo menos mínimo. Ese es el intervalo. Entonces, si tú restas 17.87 menos 4.78, eso es más amplio que 40.27 menos 9.39. No, pues no es a lo ojo, ¿no? Yo ya les estoy dando un tip. No un tic, un tip, ¿no? Listo, entonces miren, si hemos entendido ya, vamos. Dime, te escucho. Ahí vamos, retrocedemos. Ah, ya, listo, entonces claro. No.
Ah, ya. Aquí a ella nos está complicando. Nos dice, es más preciso, pero no específico. No, el intervalo, ya, el intervalo de confianza nos da solo dos datos, ¿ah? Recuerden, la significancia estadística y la precisión. La significancia estadística está definida porque si incluye o no incluye el intervalo de confianza a la unidad. Entonces tu pregunta era que si bien este es, ¿cuál era más preciso, decías? Hipertensión arterial, hipertrigliceridemia. Ajá. Si bien, exacto, este es más preciso, pero, ¿cuál es el problema con esto? De que no es significativo. Entonces, cuando a ustedes les toque, vamos a suponer que les pongo así, y encuentran un valor que no es significativo, eso desechen, ya, eso ni lo revisen, porque eso no tenemos que... Claro, porque no es un factor, no, mire, es protector, dice, pero como no es estadísticamente significativo, entonces ahí viene el otro concepto, ¿no? ¿Qué significa? Puede ser redundante. ¿Qué significa que sea estadísticamente significativo? Tiene valor. ¿Qué tiene valor real? Si es estadísticamente significativo en lenguaje simple, quiere decir que ese resultado no es producto del azar, ¿cierto? Sino que casualmente la hipertensión arterial, por ejemplo, sí es un factor que produce diabetes mellitus, o que está asociado a diabetes mellitus. Eso quiere decir, en términos ya, no estadístico, ¿no? Porque usted le dice, quiere decir que con un 95% el valor 5.01 se encuentra entre 2.08 y 12, ¿no? Eso les explican en estadística. Así les han explicado, les van a explicar cuando hablen de intervalo de confianza. En epidemiología, si es estadísticamente significativo, quiere decir ese resultado no es producto del azar. Y si no es estadísticamente significativo, es el producto del azar. Nada más, eso es lo que dice la significancia estadística. Entonces, para redondear ya y no confundirnos, primer punto, cuando ustedes se les pone para determinar cuál es el más preciso, siempre desechemos aquellos valores que no son estadísticamente significativos. ¿Está bien? Cuando se les diga cuál es el factor de riesgo que está más fuertemente asociado, también desechen aquellos que el intervalo de confianza incluye la unidad y solo evalúen aquellos que son estadísticamente significativos. ¿Está bien? ¿Listo? Ya esto es lo que les había puesto para decirles cómo pueden ir construyendo sus tablas, ¿no? Factor de riesgo, y les decía eso es lo que tienen que hacer, prueben si es cierto. Y ahí está, sale lo mismo, ¿no? Sí, 924 a 478 a 1787 del intervalo de confianza con un 95%. Esto de acá de cómo se calcula les vamos a decir en la siguiente parte del curso, ¿ya? Ahí van a ver el intervalo de confianza para lo R es igual a E elevado a la potencia de, ¿cómo parece? Z cuadrado más menos raíz cuadrada de 1 sobre A más 1 sobre B más 1 sobre C más 1 sobre D. Ya si quieren lo calculan a mano. Y si no, usan el OPG. ¿Ya? Pues como les digo, el curso no es estadística. Pero a veces les digo, porque algún alumno dice, pero profesor, usted no ha dicho cómo se calcula eso. Ahí está. ¿De dónde sale? Sale de una formulita. Y luego ha surgido ahora el tema de la causalidad compleja. O sea, ya no nos hemos quedado tranquilos con la multicausal, con el probabilístico. No, ya no es así, dicen, es más complejo. No es tan simple como decimos. Es más complejo. Y sostiene que las causas no son ni únicas ni múltiples. Miren, dice, no, las causas no son ni únicas ni múltiples, son complejas. Pueden ser múltiples y únicas, pero no solo únicas ni múltiples, son complejas. Y comienzan a hablar y a elucubrar. Yo les he traído un resumen. Dice, ¿es un nuevo paradigma causal? Sí, pues ahí estamos. Pero como todavía no aterriza, no lo estamos tomando mucho en cuenta.
dice ahí, ¿cuál es el punto de partida? La transformación y la integración del saber contemporáneo es que hace que surja esta causalidad compleja. Y acá, ¿cuál es el análisis que hacen en este contexto de la causalidad compleja? Los principios del orden y el desorden, ¿no? Hasta que finalmente llegamos al caos, y el caos, la teoría del caos, explica pues las asociaciones causales. Eso es lo que nos dice este nuevo paradigma causal. Dice, el proceso se contiene a sí mismo un número indefinido de veces en el cual los productos y los efectos son al mismo tiempo, ven, miren, causa y producto de aquello que lo produce. Eso es complejo, pues, no hay causas únicas ni causas múltiples. La causa puede ser efecto, el efecto causa y así indefinidamente. Y nos hablan del principio hologramático, la imagen del holograma que contiene casi la totalidad de la información del objeto. Eso es lo que nos dice esta causalidad compleja. Tiene limitaciones, no está completamente elaborado, está en construcción, por eso es que todavía no les enseñamos. No existe una amplia documentación con relación a la aplicación práctica en todas las ramas del saber, que es otra limitación que tiene este modelo de la causalidad compleja. Pero se los presento porque, como digo, ahora ustedes entran a internet, entran a chat y deben decir la causalidad compleja. Dice el profesor, no ha explicado nada, él está atrasado, ha llegado con las justas al modelo probabilístico, ¿no? Sí, porque de repente lo que yo estoy hablando ahora ya mañana avanzó, o de repente ya no es verdad. Así es, ustedes de verdad que están en un mundo no tan simple, ¿eh? Es un mundo complejo. ¿Por qué? Porque a veces cuando ustedes se ponen a estudiar no saben ni qué estudiar. Entonces ahí viene el consejo del profesor. Lean su libro. Si entendieron el libro, van a entender el resto. Y a nosotros también nos pasa, cuando uno prepara una clase o una disertación, de verdad, comienza a buscar y se va a escarbar, porque ahí nunca acaba, es una ponencia, que cada vez hay más información. También les he dicho, usen la inteligencia artificial, pero para aprender, no para que les haga el trabajo. Para eso es útil, ¿no? Los profesores también lo usamos para, dice, queremos, no es para que nos haga el trabajo, sino hacemos nuestro sílabo y le decimos, a ver, por favor, analiza si los objetivos o los saberes que yo he puesto se correlacionan con los contenidos. ¿No? Dice, no, sí está muy bien. O dice, no, acá podrías hacer esto. Para eso sirve. Igual ustedes desarrollen su ejercicio y le suban, le digan, ¿está bien lo que he hecho? ¿Qué más podría poner? Para eso sirve y va a ser así. Muy bien, entonces esa es la limitación que tiene la causalidad compleja. Y luego ya llegamos a los procedimientos para establecer la causalidad en epidemiología. ¿Ya? No solamente la existencia de asociación estadística me dice que A es causa de B. Pues en epidemiología tenemos que usar una serie de procedimientos y tenemos que establecer primero relaciones de asociación. Y yo cuando les digo relaciones de asociación me estoy refiriendo a asociación estadística, también eso entiendan, que es diferente a decir la fuerza de asociación. Y la fuerza de asociación tiene relacionado con ese concepto de la fuerza de asociación el concepto de si es o no estadísticamente cierto. Pero cuando hablamos de causalidad, lo primero que debemos de determinar es si existe o no relación de asociación. Y cuando hablamos de relación de asociación, estamos hablando de asociación estadística. Ese es el primer paso. Determino primero si existe asociación estadística y recién voy a comenzar a aplicar los criterios de causalidad. Por eso dice acá, no basta, les he puesto con negrito, la existencia de la relación de asociación para inferir que uno de los dos elementos asociados tengan carácter o condición de factor causal del otro. Y cuando hablamos de causalidad, nuevamente hablar de causalidad, asociación estadística, asociación indirecta y asociación artificial o espuria. Falsa también llamada, no artificial o espuria. Como dice acá, es una asociación falsa que puede deberse a ocurrencia casual o a cierta desviación en los métodos de estudio. Pero cuando hay sesgo o cuando hay una ocurrencia casual, decimos que existe una asociación espuria, ¿no?
En invierno podemos encontrar una asociación espuria entre usar paraguas y la presencia de neumonía, por ejemplo, de infección respiratoria. Esa es una asociación espuria. O aquellos que fuman y tienen dedos amarillos, y los dedos amarillos producen cáncer. Esa es una asociación espuria. Esto es lo que ya les he revisado, asociación estadística, para reiterarles nuevamente. Esto ya también recuerdan, pues, ¿no? Y ya les dijimos, chi cuadrado para un 95% de confianza, un grado de libertad es igual a 3.841. Y eso es lo que se pone acá, y a partir de acá, área de rechazo de la hipótesis nula o área de no rechazo de la hipótesis nula. Si es más, rechazo la hipótesis nula. Y digo que el resultado es estadísticamente significativo, ¿cierto? Me salió 4, no. Entonces digo, rechazo la hipótesis nula, y por lo tanto mi resultado es estadísticamente significativo. Si es 2.9, no rechazo la hipótesis nula, y por lo tanto digo de que no existe asociación estadística. Y eso es lo que hemos visto acá, dice lugar de la vivienda y presencia de dengue. Hemos querido correlacionar, ver si hay asociación estadística entre vivir en la zona rural o la zona urbana y la presencia de dengue o no dengue. Y hemos encontrado que el chi cuadrado calculado es de 2.56. Entonces, ¿qué decimos? No hay conclusión. ¿Que hay o no hay asociación estadística? Y nos vamos acá, ¿no? Decimos el punto de corte es 3.84, entonces si el chi cuadrado calculado es menor que el chi cuadrado tabular, entonces decimos que rechazamos la hipótesis nula, por lo tanto no existe asociación estadística entre vivir en la zona rural y la presencia de dengue, ¿cierto? Esta es la asociación indirecta que decimos, ¿la dieta produce infarto de miocardio agudo? No, hay un factor intermedio que es el incremento de las lipoproteínas de baja densidad y la disminución de las lipoproteínas de alta densidad que producen infarto de miocardio. Y la espuria, esta también es una asociación espuria que a veces se escucha, ¿no? Dice, la enfermedad infecciosa, dice, sí, hoy estaba enfermo, pero me han dado unos antibióticos fuertes. ¿Han escuchado eso? Y eso me ha debilitado. Esa es una asociación espuria. ¿Por qué? Porque lo que le ha producido astenia, ciertamente, es la enfermedad infecciosa. Y le hemos dado antibióticos para esta enfermedad infecciosa. Y la persona asocia de que el antibiótico le produjo astenia. Y eso se llama asociación espuria o asociación falsa. No lo mismo que les he dicho, la de los paraguas, la de los dedos amarillos, en los fumadores y la presencia de cáncer. Bien, entonces, ¿qué elementos previos debemos de tener en cuenta antes del análisis causal? Uno, que no exista problema de selección del material de estudio. Todo esto que les estoy poniendo, los elementos previos, nos está orientando a decir de que el estudio que hemos desarrollado está libre de sesgos y de confusores. Eso es lo que nos quiere decir finalmente, en resumen. Por eso dice acá que no exista problema de selección del material de estudio empleado, es decir, que no haya sesgo de selección. Y para que no haya sesgo de selección tenemos que usar métodos aleatorios, lo que seguramente muchos de ustedes van a utilizar en sus proyectos de investigación, ¿no? Métodos aleatorios, o sea, el muestreo aleatorio. La otra, que no existan factores que distorsionen, de distorsión que invaliden la comparación entre grupos. O sea, que no sean grupos diferentes, pues no voy a ver si la edad está relacionada con la presencia de artritis reumatoidea, no, con artrosis, y voy a escoger a jóvenes y ancianos. No puede ser, pues, ¿no? Entonces, es importante de que no existan factores que distorsionen la comparación. Y para eso hacemos análisis de subgrupo o emparejamiento o match. Estas técnicas, yo les digo, aprendan ahora de memoria, ¿ya? Después ya vamos a ver, cuando hablemos de diseño, vamos a ver emparejamiento, los estudios de casos y controles, para qué se hace el emparejamiento, cómo se hace el emparejamiento, cómo se hace el análisis de estudios caso-control pareados o emparejados. El otro elemento previo, las observaciones hayan sido realizadas con precisión en las mediciones y con objetividad del observador. Entonces, ¿cómo vamos a lograr que las mediciones sean hechas
con precisión, haciendo la definición operacional de la variable. Dijimos, no, la definición operacional de la variable permite que la variable sea medida de manera exacta y de manera precisa, dijimos, ¿no? O sea, como dicho de otra manera, de manera válida y confiable, exacto. Y para que haya objetividad del observador, utilizamos métodos ciegos, ¿no? También eso lo vamos a explicar. Simple ciego, doble ciego, triple ciego. La otra condición, la otra condición previa al análisis causal es que se haya medido la probabilidad de que el azar explique la concordancia o la diferencia obtenida en los resultados. Esto que dice se haya medido la probabilidad está referido a lo que acabamos de calcular, el chi cuadrado. Dice, si la probabilidad es elevada, desechar la asociación encontrada o aumentar el tamaño de los grupos de observación. Una manera de controlar este problema de la probabilidad. Listo, una vez que hemos hecho eso, queremos ver si existe o no existe asociación. Y para eso, ya resumiendo lo anterior, nos preguntamos, ¿existe sesgo en la medición o en la selección? Si es no, ¿hay efecto del azar? Si es no, ¿hay factores de confusión? Si es no, entonces procedemos al análisis causal. Si es sí, no es causa, si es sí, no es causa, si es sí, no es causa. Vamos a eliminar. Resumiendo lo que hemos analizado previamente. Y luego, si decimos, miren, hay asociación estadística, entonces vamos a analizar si existe o no asociación causal. Y para eso existen los diferentes criterios de causalidad. Esto está en el libro de Weigel-Holbonita, de ahí he copiado, para que también no haya confusión. Se relacionan, ¿no? Él dice, Bonita dice relación temporal, Bradford Hill dice temporalidad. Bonita dice verosimilitud, Bradford Hill dice plausibilidad biológica. Coherencia dice Bonita y Bradford Hill dice consistencia. Intensidad dice Bonita y dice fuerza de asociación. Relación dosis-respuesta, gradiente biológico. Reversibilidad dice lo mismo. Diseño del estudio dice Bonita y él dice tiene que haber evidencia experimental. Consideración de los datos empíricos dice Bonita y acá dice que debe haber analogía. Y Bradford Hill habla de especificidad y acá no nos habla Bonita de la especificidad. Entonces, para que nosotros digamos de que existe o no asociación causal, tenemos que utilizar los criterios de causalidad. Lo que sí, esto es importante que tomen en cuenta. Miren lo que dice, por eso les digo, el tema de causalidad es compleja. Causalidad en epidemiología es compleja. Miren lo que dice acá. Hemos hablado tanto y dice acá, no existe método matemático para establecer el grado de causalidad. ¿Qué quiere decir eso? Tengo estos criterios de causalidad. Si son 5, sí es causal. Si son 4, podría ser causal. Si son 3, no es causal. No se hace así el análisis de causalidad. Y la otra dice, por lo tanto, la causalidad no puede probarse estrictamente, sino solo inferirse con un grado mayor o menor de seguridad. Entonces, ¿qué concluimos? Probablemente es causal con un alto grado, con mediano grado o con bajo grado. Obviamente, si no cumple algunos criterios que son fundamentales, como el criterio de temporalidad, sí vamos a decir de que no es causal, ¿no? ¿Por qué? Porque en un análisis causal primero es la causa y después el efecto. Si no puedo demostrar eso, es poco probable que la asociación sea, o si no ocurre esa situación, es poco probable que la asociación sea causal. Y entonces, temporalidad, la causa debe preceder al efecto, clave. La plausibilidad biológica o verosimilitud, cuando es compatible con los conocimientos más avanzados, ahí decimos que existe plausibilidad biológica o verosimilitud. Y en algún momento creo que comentamos ya este tema, lo vamos a repetir ahora. Consistencia o coherencia, observaciones repetidas, dando resultados similares. Fuerza, asociación, intensidad, lo hemos trabajado con ustedes, RR o el OR. Gradiente biológica o relación dosis-respuesta, los cambios de nivel de una causa se asocian a cambios de la incidencia o prevalencia del efecto. Reversibilidad, acá a veces hay problemas, ¿no? Confunden gradiente biológica con reversibilidad. No, gradiente biológica quiere decir aumenta
el factor, aumenta el daño. En cambio, la reversibilidad es, si yo elimino o reduzco el factor, si yo elimino el factor causal, tengo que encontrar una reducción en el riesgo de enfermar. Y luego, la evidencia experimental o diseño de estudio. Como les decía, Bradford Hill dice evidencia experimental porque para él el mejor diseño o el diseño que se debería utilizar para determinar la asociación causal son los diseños experimentales. Pero ya vamos a ver que no es tan cierto así porque es difícil hacer diseños experimentales para algunas asociaciones causales, entonces ahí vamos a recurrir a los diseños observacionales. Bueno, para que hagan su tarea del ejercicio, ponen y respondan a estas preguntas. Dice, ¿precede la causa al efecto? Analizando, esa es la otra cosa que les voy a recomendar. En el ejercicio que les presentamos, no es que ustedes pongan la lista y digan sí, 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 no, ya ponen sí, pero ¿por qué? Sí, ¿por qué, Víctor? Y ponen por qué. Ahora, no todos los criterios están dentro de lo que se les ha dado, ¿no? Tienen que sustentar cada uno de ellos, ¿ya? Ese es el tema. Y para que sustente ponen esto, pues, precede la causa del efecto, pero similitud, es compatible la asociación con nuestro conocimiento, mecanismos de acción, pruebas obtenidas en animales de experimentación, coherencia, se hemos tenido resultados similares en otros estudios, intensidad, cuál es la fuerza de asociación entre la causa y el efecto, relación dosis-respuesta, se asocia el aumento de exposición a la causa propuesta con un aumento del efecto, reversibilidad, la eliminación de una causa propuesta da lugar a una reducción del riesgo de la enfermedad y los datos probatorios se basan en un diseño adecuado, diseño de estudio. Listo, ven, por ejemplo acá tenemos ¿qué criterio de causalidad? Entonces, cuando yo les pregunto eso, analizamos. ¿Qué significa esta curvita que está de rojo? Creo que me estoy volviendo daltónico, les iba a decir azul, no, rojo. ¿Qué significa esa curvita? Eso es lo que tienen que aprender, porque de verdad en su vida van a estar viendo artículos y los artículos cada vez tienen más complejos de mi época. Ahora los artículos vienen incluso con lo que ya para los próximos estudiantes les vamos a enseñar, los gráficos acíclicos dirigidos. Vienen ahora, incluso en los proyectos de tesis, en algunos sitios les piden que pongan esos famosos gráficos acíclicos dirigidos que permiten identificar las variables confusoras, ¿no? Y que también hay un programa, ¿no? Esa es la ventaja que tienen ustedes, de que existen programitas que les van a ayudar. Entonces, en este caso, ¿esto qué significa? Dice fuma, ¿no? Fuma, y estos son los que mueren, ¿no? Entonces, si el fumar precede a que aparezcan las muertes, ¿qué criterio estamos cumpliendo? Temporalidad. Y miren lo que dice ella, es un criterio esencial. Entonces, criterio de temporalidad. La causa precede al efecto. Fuma y después que fuma, desarrolla cáncer de pulmón. O fuma y después se muere de cáncer de pulmón. Eso se llama temporalidad. Verosimilitud. Esto es el ejemplo que creo que les puse cuando hablamos de John Snow. Cuando John Snow dice de que el agua produce cólera, no había pues verosimilitud. ¿Quién descubre el virus cólera? Les dije también a la vez pasada. ¿Quién descubre el virus cólera? Roberto Koch. 30 años después, Roberto Koch dice, el que produce el cólera es el virus cólera. Y en ese momento, la asociación que estaba planteada por John Snow tiene el criterio de verosimilitud. Y ya el señor se había muerto, bueno. Igual, acá la asociación entre tabaco y cáncer de pulmón puede ser explicada por el efecto mutágeno de varios componentes del tabaco. Luego también esta asociación entre Helicobacter pylori y úlcera gástrica y luego cáncer también es explicada por los conocimientos que hay. Entonces yo les he traído acá un ejemplito, dice, ¿cuál es la verosimilitud o plausibilidad biológica del tabaquismo y el bajo peso al nacer? Ya está estudiado, dice que el tabaco reduce el flujo sanguíneo placentario. Eso se llama verosimilitud. Nuestros conocimientos sustentan la asociación causal. Eso es lo que tienen que hacer ustedes, ¿no? Si están viendo en el ejercicio una asociación causal entre
entrar a la mini y tener cáncer, tengo que comenzar a buscar. Y decir, es que en la mina se produce esto, el no sé qué, no sé cuánto, y se ha demostrado que el asbesto ingresa tan. Eso se llama verosimilitud. En el caso del tabaco y el bajo peso, se dice que para que se produzca bajo peso, tiene que haber reducción del flujo placentario, porque la nicotina produce vasoconstricción. El monóxido de carbono causa hipoxia fetal. El cianuro provoca retraso en el crecimiento fetal. Entonces ahí, así se explica la ocurrencia de bajo peso como consecuencia del hábito de fumar en la mujer, ¿no? La mujer que está embarazada. A eso se refiere, por eso le digo, esa es la tarea que tienen que hacer. Yo les digo, si eso hacen en cada uno de los ejercicios, de verdad, terminar esta clase, han escuchado, han entendido, desarrollan y aprendieron. ¿Qué tienen que hacer para el examen? Revisar, una revisadita, y todo va a ir bien. Pero si no están haciendo eso, de verdad que no les va a ir bien. Eso también les digo. Entonces hagan esos ejercicios, esto que estoy haciendo, y además les permite aprender, ¿no? ¿Para qué? Para que la epidemiología no sea aburrida, ¿no? Entonces sea digerible. Y van viendo de que la epidemiología tiene mucho que ver pues, con lo que ustedes van a hacer. No está alejado. Luego tenemos la coherencia, se demuestra cuando varios estudios llegan a los mismos resultados, variando las circunstancias, el tiempo y el ámbito. Y acá hay otro conceptito que vamos a ver también más adelante. El tema, ya ustedes, como digo, saben, pues, ¿no? Este tema del metaanálisis. De manera resumida, el metaanálisis es el análisis del análisis. Reúno 10 estudios y hago el análisis del análisis que han hecho esos 10 estudios. Eso se llama metaanálisis. Lo vamos a ver con un poquito de detenimiento cuando hablemos diseños, y en diseño vamos a hablar de lo que está en boga ahora también, ¿no? Las revisiones sistemáticas. ¿No? Listo. Y ahí, cuando vean esto, van a decir que existe coherencia. Entonces, múltiples estudios, dice, metaanálisis de los resultados de mortalidad de 17 estudios de uso de beta bloqueadores en la prevención secundaria de infarto de miocardio agudo. Entonces, si me dice acá en la prevención, ¿qué debo buscar? Que sea más de 1 o menos de 1. La medida, el OR. Menos, pues, ¿no? Entonces igual, y acá estamos bien. Si ustedes ven esto, para su ejercicio del seminario, dice, si hay coherencia o consistencia, porque múltiples estudios dan los mismos resultados, entonces dense el trabajito de buscar qué estudios sustentan lo que está planteado en el ejercicio. Y ya le dicen al profesor, sí, profesor, yo he encontrado, porque mire, ya he revisado el último journal y dice que es así. Hay un metaanálisis sobre esto, con esto, y acá está. El profesor va a quedar impresionado. Listo. Ya lo mismo, esto es lo mismo, igual. Epidemia con factor de riesgo, y está en cáncer, en paciente, una revisión sistemática y metaanálisis. Entonces, si estamos viendo la asociación entre estos factores, esto va a sustentar que exista coherencia o consistencia. Todo esto vamos a revisar, ¿no? Que parece todo difícil, la heterogeneidad, el chi cuadrado, el valor Z, el tau, etc. Todo eso vamos a revisar, este valor I, qué significa, vamos a revisar en la siguiente parte. Entonces no se angustien. Acá, de manera abstracta, sepan de que para determinar que hay coherencia o consistencia, lo que tenemos que hacer es saber que múltiples estudios, dan resultados similares con relación a la asociación que estoy analizando. Y eso me lo da los metaanálisis. Y ahí vamos a ver todos, por qué esto es chiquito, por qué estos bigotitos, qué es esto, etcétera, etcétera. Qué significa el peso de cada uno de los estudios, cómo se calcula el peso, etcétera. Eso lo vamos a ver más adelante, no se angustien. Lo que importa es que sepan que los metaanálisis permiten determinar la coherencia o consistencia, el criterio de coherencia o consistencia. Y acá, ¿cuál es la intensidad de la asociación entre la causa y el efecto? Entonces calculen y la próxima me dan el resultado. Así como yo les he traído, me dan el resultado. ¿Ya? ¿Cuál es
la intensidad de la asociación entre la causa y el efecto. Estamos analizando fumadores, no fumadores, hombres y mujeres, y que tienen y que no tienen cáncer de pulmón. Entonces vamos a, lo que se les pide es que calculen el OR para los hombres y el OR y para las mujeres. Este es del que descubrió la asociación, ¿no? Dolly Hill, que determinó que existía asociación entre el hábito de fumar y cáncer de pulmón. ¿Esto qué es? Criterio: ¿se asocia el aumento de exposición a la causa propuesta con un aumento del efecto? Relación, dosis, respuesta, ¿no? El cáncer de mama en mujeres posmenopáusicas que usaron estradiol, ¿no? Terapia de progesterona y estradiol, y con los tiempos de duración. Nunca usaron. ¿Cuál fue el OR de desarrollar cáncer de mama invasivo? Usaron menos de 3 años, 3 a 5 años, más de 5 años. Entonces acá vemos relación dosis respuesta. Cuanto más tiempo usa, hay mayor riesgo de desarrollar cáncer invasivo de mama. Relación dosis respuesta. Esto es lo mismo, pero esto ya relacionado con tasa de mortalidad. Este es también el estudio de Doll, estudio ya de cohorte, y vamos viendo, de acuerdo al número de cigarrillos fumados por día, cómo va aumentando el riesgo de, a los 5 años y a los 20 años, el riesgo de morir. Relación dosis-respuesta. Esto es reversibilidad, ¿cierto? Dejaron de fumar 5 años, a cómo se redujo la tasa anual, la tasa de mortalidad anual. Dejó de fumar 10 años, dejó de fumar 15 años, dejó de fumar 20 años. Reversibilidad. Miren que cuando se fuma, el tema del hábito, por ejemplo, esta información que tenemos sirve para tomar decisiones, ¿no? La tasa de morir por cáncer de pulmón, así dejen de fumar 15 años, no se compara a que si nunca fumaron. Por eso que las campañas no deberían estar orientadas a que dejen de fumar, sino a que no fumen nunca. Y el otro concepto es de que ya dejé de fumar hace un año, estoy feliz. No, miren, el riesgo disminuye, pero el riesgo persiste hasta después de 20 años. Y en el tema, la evidencia experimental, dijimos, no diseños, y acá lo que hay que recordar es que existen diseños experimentales y observacionales. Si hablamos en términos generales, en relación a los diseños, el mejor diseño para demostrar, y se lo dije, el mejor diseño para demostrar asociación causal es el diseño experimental, ¿no? Pero si hablamos de los observacionales, solo de los observacionales, el mejor diseño para demostrar asociación causal se llama estudio de cohorte. Como digo, eso ténganlo como concepto abstracto. Ya cuando hablemos de diseños van a saber el por qué. ¿Ya? ¿Y por qué? Entonces, los diseños experimentales son los mejores diseños para demostrar asociación causal, y los diseños observacionales, los estudios de cohorte. Yo creo que ya están deduciendo por qué, ¿no? Porque los estudios de cohorte nos van a permitir demostrar ¿qué criterio de causalidad? ¿Cuál? A ver. Varias cosas. Uno de ellas es temporalidad, pues, ¿no? El otro, Verosimilitud. criterio, Verosimilitud. fuerza de asociación también, ¿no? A través del RR. Claro. Pero fundamentalmente un estudio de cohorte permite determinar la temporalidad. Porque un estudio de cohorte parto de los expuestos para que desarrollen la enfermedad. Entonces, con un estudio de cohorte voy a decir, la causa sí, indubitablemente precede al efecto. Yo les pongo les hago este comentario, y cuando ustedes comienzan a analizar y dicen, mira, ven, acá no hay criterio de causalidad
la temporalidad. No podemos responder y la asociación que les estamos pidiendo es, por decir, hábitos de fumar y muerte. Hay cosas que son tácitas, ¿no? Nadie va a decir que se muere y después fuma, obvio, ¿no? Entonces eso, por ejemplo, es obvio que si fuma, para que se muera tiene que haber fumado. Entonces la causa precede a la muerte, ¿cierto? Entonces hay cosas que son obvias, eso también tienen que entender. Y acá ya para resumir, ¿no? De acuerdo a la calidad de la evidencia, ensayos clínicos, aleatorizados, estudios controlando estudios de corte, estudios de caso control. Y acá arriba y ahora aparecen las revisiones sistemáticas con metanálisis, ¿no? Ahora aparece así. Esta es una transparencia que la saqué de estadística amigable, que les he dicho que revisen, creo que nadie revisa. Ahí está. Bueno, es del 2020 y tanto. Vean otras gráficas ya tienen acá arriba la revisión sistemática. Entonces, la valoración de la relación causal CCC, la asociación observada, ¿puede ser debida a sesgo de selección o medición? No. ¿Puede deberse a fenómeno de confusión? No. ¿Puede ser una casualidad? No. ¿Puede ser causal? Probablemente, ahí nos quedamos, ¿no? Entonces aplicamos los criterios de causalidad que hemos aplicado. Ya bueno, esto es lo mismo, y aplicar los criterios de Hill. Y listo. Esas son las referencias. Bien. A ver, ahora se saquen su hojita para Qué raro ver si se se ve. fijó el ¿No había más concepto. hojas? Esas hojas son muy grandes. ¿Tienen hoja? Se acaba mi pasito. Amigo, pero necesito leer. Hemos terminado más o menos temprano, ¿no? Si le envío una hoja por apuntes de anatomía. Cristina, si yo hubiera tenido tu pasito, le hubiera cambiado de clave. No, digo, si yo hubiera revisado tu pasito, te hubiera cambiado de clave. Como yo, cuando tenía 14 Los me estudiantes dice, "Ah, que la están muy no pegados tengo a la amigo, pero ecología, esto tengo para mí". sí les voy a pedir que no sean tan tacaños. Pues. Un poco más si me ponen una línea nomás. Tanto más o menos. No, la profesora no lo va a considerar. Es que hay que ser directo. Yo entiendo, sí, hay que limpiar el planeta, pero ya lo extremo. Yo en algún momento quise tomarles, acá, como un link, como se hace, pero nos falta todavía, de verdad, madurez. La primera que tomé, ya se me quitaron las ganas de tomar. ¿Por qué? Porque entran, no ponen su nombre, es complicado. Por eso es que hacemos esto, no es porque no querramos. Porque ahora saben ya el código QR, entra rapidito, pero es complicado. Por eso que no les tomo así, porque ya tuve mala experiencia. Por eso todavía estamos en el papelito. Cuando madure, ya cuando esté en 5 años, ya hacemos ya, súper maduro. Listo, vamos. A ver, defina, así ya una cosa simple, defina que es una causa necesaria. Ya. Así un minuto, ¿ah? Un minuto. Profesora, ¿me da una manito? Al chistoso, te